Hola, mi nombre es Gonzalo Medina y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy en la que vamos a considerar las relaciones de equivalencia y su construcción asociada, la de conjunto cociente, que es fundamental en toda la matemática. Cuando ustedes estén más adelante en sus cursos de álgebra o de topología, por ejemplo, utilizarán esta construcción muchísimas veces porque es fundamental. En álgebra, por ejemplo, la noción de grupo cociente o de anillo cociente, de módulo cociente es importantísima. Y en topología también, uno habla del espacio topológico cociente y es una construcción terriblemente útil. Nosotros acá, por supuesto, no nos vamos a ocupar todavía de dotar a nuestros conjuntos cociente de estructura algebraica o topológica. Sencillamente nosotros vamos a hacer acá en nuestro curso la construcción conjuntista. Bien, comencemos entonces. La idea es, tenemos un conjunto no vacío y una relación de equivalencia sobre ese conjunto. Recordemos que al decir que vamos a considerar una relación de equivalencia, estamos entonces diciendo que tenemos una relación definida sobre el conjunto que es reflexiva, simétrica y transitiva. Inicialmente entonces vamos a introducir una notación mucho más cómoda para el caso de las relaciones de equivalencia y es la siguiente. Si tenemos una relación S, por ejemplo, y sabemos que es una relación de equivalencia en un conjunto, entonces en lugar de referirnos a los pares ordenados que pertenecen a la relación, vamos a introducir la siguiente notación. Vamos a decir que X se relaciona con Y según S o que X es equivalente con Y según S si la pareja X, Y pertenece a la relación. Y lo vamos a denotar tal como acabo de escribir utilizando una virgulilla y ponemos como subíndice el nombre de la relación si es necesario. Si no es necesario, pues escribimos sencillamente X se relaciona con Y si no hay riesgo de confusión y tenemos claro cuál es la relación de equivalencia con la cual estamos trabajando. Como vamos a ver, esta notación es muchísimo más cómoda y podemos entonces reformular las tres propiedades que definen a una relación de equivalencia con esta nueva notación tal como tenemos aquí en nuestra presentación. Tenemos entonces, por ejemplo, para el caso de la reflexividad, en términos de parejas ordenadas, el hecho de que la relación sea reflexiva lo que quiere decir es que para todo elemento X del conjunto, el par XX debe estar en la relación. Ahora con nuestra nueva notación lo que tenemos es que X debe ser equivalente con X para todo elemento X del conjunto. De manera similar, la simetría ahora con nuestra nueva notación tiene el siguiente aspecto. Si tenemos que X es equivalente con Y, entonces ahora Y debe ser equivalente con X, que se escribe tal como tenemos acá. Y esto debe cumplirse para todos X y Y del conjunto. Y también para el caso de la transitividad, lo que tenemos ahora es que si X es equivalente con Y a su vez Y es equivalente con Z, entonces debemos tener que X sea equivalente con Z. Y esto debe cumplirse para todos los elementos X, Y y Z del conjunto. Bien, con nuestra nueva notación vamos ahora sí a dar la construcción que nos va a llevar a hablar de conjunto cociente. Cuando tenemos una relación de equivalencia, entonces para cada elemento del conjunto sobre el cual está definida esta relación, vamos a construir su clase de equivalencia. Y la idea de una clase de equivalencia es algo muy sencillo. La clase de equivalencia de un elemento X, por ejemplo, van a ser todos los elementos del conjunto que estén relacionados con ese X. De manera simbólica, entonces, definimos para un elemento X su clase de equivalencia, que la vamos a denotar
tal como vemos acá en nuestra presentación, utilizando corchetes, la clase de equivalencia de X según S, y si no hay riesgo de confusión podemos suprimir incluso el subíndice S y decir sencillamente la clase de equivalencia de X. La clase de equivalencia entonces son aquellos elementos del conjunto que están relacionados con el objeto X. A este elemento X al cual le estamos construyendo su clase de equivalencia lo llamamos el o un representante de la clase. Bien, veamos entonces algunos ejemplos de clases de equivalencia. Inicialmente podemos considerar un conjunto arbitrario y tomemos partes de ese conjunto. Es decir, vamos a considerar la colección de subconjuntos de un conjunto dado. Y en partes de A vamos a considerar la relación dada por la igualdad conjuntista. Y la igualdad conjuntista nosotros sabemos que cumple con las propiedades que definen a una relación de equivalencia, es decir, todo conjunto es igual a sí mismo, por lo tanto la relación es reflexiva. También vimos en uno de nuestros teoremas iniciales que esta relación de igualdad es simétrica. Si un conjunto es igual a un segundo, entonces ese segundo conjunto a su vez es igual al primero. Y también en ese mismo resultado inicial vimos que esta relación es transitiva. Si un conjunto es igual a un segundo y el segundo a su vez es igual a uno tercero, entonces el primer conjunto y el tercero son iguales. Entonces tenemos que efectivamente la igualdad es relación de equivalencia. Y tenemos entonces ahora derecho a preguntarnos cuál va a ser la clase de equivalencia de cualquiera de los subconjuntos de A. Entonces, si tenemos que B, por ejemplo, pertenece a partes de A, en otras palabras, si B es un subconjunto de A, vamos a hallar la clase de equivalencia de B. Entonces, la clase de equivalencia de B, según dijimos, pues van a ser todos aquellos objetos Z que pertenezcan a partes de A que estén relacionados con nuestro B. Y teniendo en cuenta que aquí la relación es la igualdad, pues decir que Z esté relacionado con B, lo que quiere decir realmente es que Z sea igual a B. Y ya tenemos entonces lo que estábamos buscando, la clase del conjunto B, pues es sencillamente el conjunto formado por el propio B, el conjunto unitario B. Y esto sucede para todo B que sea subconjunto de A. En este caso entonces las clases de equivalencia son muy sencillas, son conjuntos unitarios. Para todo subconjunto de A, su clase de equivalencia es sencillamente el conjunto unitario cuyo único elemento es el subconjunto que habíamos considerado inicialmente. Bien, tomemos ahora otro ejemplo. Vamos a considerar, y este ejemplo es muy importante y lo van a encontrar acá en nuestra presentación al final de esta sesión. Vamos a tomar Z, el conjunto de los enteros, y en Z vamos a definir una relación de equivalencia, tal vez de las más importantes que se pueden definir sobre los enteros, y es la que se denomina la congruencia módulo K. Bien, para definir esta relación de equivalencia entonces tomamos un entero fijo, K, llamémoslo, y por comodidad lo vamos a considerar acá inicialmente positivo. K entonces, un entero positivo fijo. Y vamos a definir nuestra relación de equivalencia de la siguiente manera. Esta relación es tan importante que de hecho tiene nombre propio y tiene también una notación propia. No vamos a usar la virgulilla arbitraria para cualquier relación de equivalencia. Vamos a usar, en este caso, la siguiente notación. Vamos a decir que X es congruente con Y módulo K, y eso lo representamos tal como lo acabo de escribir yo acá. Sí, solamente sí,
la resta x menos y es múltiplo de k. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es familiarizarnos un poco con esta relación de equivalencia nueva que acabamos de introducir. Por ejemplo, consideremos el caso en que k valga 3 y preguntémonos, por ejemplo, con quién es congruente menos 5. Entonces, pues lo que necesitamos es que algún entero t arbitrario cumpla la condición de que menos 5 menos este entero t sea un múltiplo de 3. Entonces, pues aquí rápidamente podemos encontrar muchos enteros que cumplan con esa condición. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el entero 1. Menos 5 es congruente con 1 módulo 3 porque en este caso la resta que nos da menos 6 es múltiplo de 3. Por ejemplo, menos 5 no es congruente con 3 módulo 3. Y la razón es que en este caso la resta, que ahora nos da menos 8, no es múltiplo de 3. Bien. Tenemos también, por ejemplo, que 0 es congruente con 0 módulo 3, por supuesto. La resta es 0 y 0 claramente es un múltiplo de 3. Bueno, y los invito a que ustedes busquen más ejemplos de pares de enteros que sean congruentes módulo 3 y también pares de enteros que no lo sean. Bien, lo que vamos a hacer es, independientemente del módulo, siempre y cuando esté fijo, vamos a ver que esta relación resulta ser una relación de equivalencia sobre los enteros. Es decir, debemos ver que es reflexiva, simétrica y transitiva. Vamos a ver entonces, en primer lugar, que nuestra relación, la congruencia módulo K, es reflexiva. Para esto, entonces, lo que debemos hacer es tomar un entero, por ejemplo, m arbitrario, y debemos ver que m se relaciona consigo mismo. En últimas, esto lo que quiere decir es que la resta de m consigo mismo debe ser un múltiplo de k, y esto claramente se cumple porque la resta de m consigo mismo nos da 0 y 0 es múltiplo de k. Así que lo que acabo de decir es precisamente la prueba de la reflexividad. Escribámosla. Si m es un entero arbitrario, entonces m menos m nos da 0 y 0 lo puedo escribir como 0 por k. 0 es claramente entero y eso nos está diciendo entonces que m es congruente con m módulo k. Bien, tenemos así que nuestra relación es reflexiva. Para el caso de la simetría, entonces si queremos ver que nuestra relación es simétrica, debemos considerar ahora un par de enteros, m y n, por ejemplo, y supongamos que m es congruente con n módulo k. Debemos ver entonces que n a su vez es congruente con m. Bueno, pero ¿qué quiere decir que m sea congruente con n módulo k? Tal como hemos definido nuestra relación, esto lo que quiere decir es que la resta m menos n es un múltiplo de k, es decir, la podemos escribir de la forma k por l, en donde L es algún entero. Bien, ahora, si multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la igualdad anterior, entonces lo que obtenemos es ahora que n menos m es menos k por l. Y menos k por l lo podemos escribir como el entero k por el entero menos l. Y como l era entero, menos l, que es su inverso aditivo, también es entero. Y esta última igualdad lo que me está mostrando es que la resta n menos m es múltiplo de k nuevamente. En otras palabras, lo que me está mostrando es que n es congruente con m módulo k y nuestra relación es simétrica.
Bien, nos falta el caso de la transitividad. Para la transitividad ahora, tomemos entonces 3 enteros. Tomemos, por ejemplo, n, m y p enteros. Y supongamos que n es congruente con m módulo k, que a su vez m es congruente con p módulo k. Y nuestro objetivo es probar que entonces n va a ser congruente con p módulo k. Esto lo podemos hacer de manera sencilla. El hecho de que n sea congruente con m módulo k lo que quiere decir es que la resta n menos m es múltiplo de k, es decir, la podemos escribir como k por r, en donde r es algún entero. De manera semejante, el hecho de que m sea congruente con p módulo k lo que quiere decir es que la resta m menos p es múltiplo de k, es decir, es de la forma k por t, y t aquí también es algún entero. Y lo que tenemos es ahora, de estas dos igualdades, sumándolas miembro a miembro, m y menos m se cancelan y obtenemos que n menos p es, factorizando k, es igual a k por r más t. Y como r y t eran enteros, entonces la clausurativa de la suma para z nos garantiza que r más t es también un entero. Lo que estamos diciendo aquí es entonces que la resta n menos p es múltiplo de k. En otras palabras, n resulta ser congruente con p módulo k y nuestra relación es efectivamente transitiva. Tenemos así entonces una relación de equivalencia sobre los enteros, la congruencia módulo k, y podemos preguntarnos ahora cómo son las clases de equivalencia según esta relación. Veamos entonces un ejemplo de estas clases de equivalencia. A manera de ejemplo entonces vamos a considerar el caso en que k valga 3 y vamos a hallar algunas clases de equivalencia. Entonces, por ejemplo, si tomamos la clase del entero 0, por definición la clase del 0 está formada por aquellos enteros m que sean congruentes con 0 módulo 3. Pero ser congruente con 0 módulo 3 quiere decir que la resta debe ser múltiplo de 3. La resta en este caso de m con 0 y la resta de m con 0 es m. Es decir, tenemos que la clase del 0 va a ser sencillamente el conjunto de aquellos enteros m que sean múltiplos de 3. Si escribimos entonces explícitamente algunos de estos elementos, tenemos que esta clase va a estar formada entonces por el 0, claro que sí, por el lado positivo por 3, 6, 9, etc. y por el lado negativo menos 3, menos 6, menos 9, etc. Bien, para el caso del 1, por ejemplo, su clase de equivalencia entonces está formada por aquellos enteros m que sean congruentes con 1 módulo 3. Y si m es congruente con 1 módulo 3, lo que estamos diciendo es que m menos 1 debe ser múltiplo de 3. O lo que es lo mismo, m menos 1 debe tener la forma 3r para algún entero r, y esto, despejando m, nos indica que m debe tener la forma 3r más 1 para algún entero r. Es decir, la clase del 1 está formada por todos los múltiplos de 3 sumándoles 1. Y si escribimos explícitamente algunos de estos elementos, pues vamos a tener que la clase del 1 está formada por el lado positivo, por el 1, el 4, el 7, el 10, etc. Y por el lado negativo vamos a tener menos 2, menos 5, menos 8, etc. De manera similar, la clase del 2 entonces va a estar formada por aquellos enteros que tengan la forma ahora 3q más 2, en donde q es algún entero. Y si escribimos explícitamente algunos de los elementos de esta clase, vamos a tener por el lado positivo que la clase del 2 está formada por el 2, el 5, el 8, el 11, etc. Y por el lado negativo vamos a tener el menos 1, menos 4, menos 7, etc. Resumiendo entonces, hemos hallado las clases del 0, del 1 y del 2 y he escrito acá algunos de los elementos que conforman cada una de esas clases y quiero que notemos a continuación un hecho
muy simple, pero muy importante y muy útil. Y es que acá en estas tres clases ya tenemos todos los enteros. Por ejemplo, tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente. Y por el lado negativo también, dense cuenta, miren, tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Entonces, por un lado, si unimos estas tres clases, aquí mi ejemplo sugiere que ya vamos a obtener todos los enteros, y de hecho es así, como vamos a comprobar más adelante. Y también hay otra característica bien interesante de estas clases, y es que si tomamos dos cualesquiera de ellas, esas dos clases son conjuntos disjuntos. Por ejemplo, la intersección entre la clase del 0 y la clase del 2 es vacía, no hay elementos en común. De manera similar, la intersección entre la clase del 1 y la del 2 o entre la clase del 1 y la del 0 es nuevamente el conjunto vacío. Entonces tenemos estas clases de equivalencias, forman una colección de conjuntos disjuntos 2 a 2, es decir, eso quiere decir que si tomamos cualquier par de ellas que sean distintas, su intersección siempre da vacía, y además la unión de todas ellas me produce los enteros. Como vamos a ver, eso es una característica no exclusiva de estas clases de equivalencia, sino que siempre se cumple esa condición y este hecho va a ser fundamental en nuestra construcción de los conjuntos cocientes y en el hecho de la relación que existe estrecha entre particiones y relaciones de equivalencia que vamos a ver más adelante. A continuación vamos entonces a presentar el resultado que reúne las propiedades fundamentales de las clases de equivalencia. En resumen, lo que tenemos es que toda relación de equivalencia nos permite formar, claro, como acabamos de ver, las clases de equivalencia de los elementos del conjunto, y esas clases de equivalencia, en primer lugar, jamás son vacías. Ninguna clase de equivalencia es vacía, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es también ya inspirada en el ejemplo que vimos antes, el hecho de que clases de equivalencia que sean distintas inmediatamente tienen que ser disjuntas. O lo que es lo mismo, si dos clases de equivalencia llegan a tener al menos un elemento en común, inmediatamente esas clases de equivalencia tienen que ser iguales. Bien, la tercera propiedad es que al unir todas las clases de equivalencia obtenemos el conjunto inicial sobre el cual está definida la relación de equivalencia. Y la cuarta propiedad es que si dos elementos son equivalentes, entonces sus clases de equivalencia son iguales. Y el recíproco también es cierto, es decir, si tenemos que las clases de equivalencia de dos elementos son iguales, entonces los representantes de esas dos clases de equivalencia son equivalentes. El enunciado, de manera precisa, está aquí en nuestra presentación y lo que vamos a hacer ahorita es, aunque ya también la pueden consultar en la presentación, vamos a dar la prueba acá de este resultado. Bien, vamos a dar entonces la prueba de estas propiedades fundamentales de las clases de equivalencia. Tenemos entonces nuestra relación de equivalencia sobre un conjunto A y vamos a ver en primer lugar que las clases de equivalencia son siempre conjuntos no vacíos. Esta prueba es muy sencilla porque si tenemos que X es un elemento arbitrario del conjunto, entonces como nuestra relación es reflexiva, inmediatamente tenemos que X se relaciona con X. Y por definición de clase de equivalencia, esto quiere decir que el elemento X pertenece precisamente a la clase de equivalencia de X. Entonces, en particular, esto nos indica que la clase de X nunca es vacía, al menos contiene al elemento X. Vamos a probar ahora que si dos elementos están relacionados, entonces sus clases de equivalencia son iguales y el recíproco, es decir, que si dos clases de equivalencia coinciden, entonces sus representantes están relacionados.
Supongamos inicialmente entonces que el elemento X está relacionado con el elemento Y probemos que la clase de X y la clase de Y son iguales. Para esto tomemos entonces un elemento Z arbitrario que pertenezca por ejemplo a la clase de X. Esto quiere decir que Z se relaciona con X. Y dense cuenta entonces que tenemos lo siguiente. Por un lado acá tenemos que Z se relaciona con X y por hipótesis X se relaciona con y nuestra relación es transitiva. La transitividad entonces inmediatamente implica que Z se relaciona con Y. Entonces tenemos así que Z se relaciona con y por definición de clase nuevamente esto quiere decir que Z pertenece a la clase de Y. Hemos probado entonces que la clase de X está contenida en la clase de Y nos faltaría probar tan solo la otra contenencia. La otra contenencia también se prueba de manera muy similar. Si ahora tenemos que W, por ejemplo, pertenece a la clase de Y, entonces, pues W debe estar relacionado con Y. Y ahora usamos el hecho de que W está relacionado con Y nuevamente la hipótesis. Dense cuenta que nuestra relación es simétrica, así que en la hipótesis tenemos que X está relacionado con Y por simetría esto quiere decir que Y está relacionado con X. Así que tenemos por un lado que W está relacionado con y por otro lado Y está relacionado con X. Nuevamente, por transitividad concluimos que W queda relacionado con X. Entonces, utilizando ahora la simetría y la transitividad de la relación, concluimos que W está relacionado con X y esto quiere decir que W pertenece a la clase de equivalencia del elemento X y esto prueba la otra contenencia. Tenemos entonces la doble contenencia y esto nos garantiza que esas dos clases de equivalencia, la clase de equivalencia de X y la clase de equivalencia de Y, son iguales. Vamos a probar ahora la afirmación recíproca, es decir, ahora vamos a probar que si dos clases de equivalencia son iguales, entonces los representantes son equivalentes. Supongamos entonces ahora que tenemos que las clases de equivalencia de un par de elementos, por ejemplo X y Y, son iguales. Y debemos ver entonces que X y Y están relacionados. Esto es muy sencillo porque por la parte inicial que probamos nosotros sabemos que el elemento X pertenece, por ejemplo, a la clase de equivalencia de X, por lo que hemos hecho justo antes. Y así, como la clase de equivalencia de X es igual a la clase de equivalencia de Y, nos queda que el elemento X pertenece a la clase de equivalencia de Y esto por definición de clase quiere decir inmediatamente que X se relaciona con Y. Entonces hemos visto que un par de elementos están relacionados si y solamente si sus clases de equivalencia correspondientes son iguales. Bien, vamos ahora a probar que clases de equivalencia distintas son disjuntas, o lo que es lo mismo, que si tenemos un par de clases de equivalencia que tienen intersección no vacía, entonces automáticamente esas dos clases de equivalencia han de ser iguales. Consideremos entonces un par de clases y supongamos que esas clases tienen intersección no vacía. Supongamos entonces que la clase de X intersecada con la clase de Y no es vacía y queremos probar que entonces esto implica que esas dos clases deben ser iguales. Bueno, si la intersección no es vacía es porque tenemos al menos un elemento que pertenece a esa intersección, es decir, sabemos que existe algún elemento, llamémoslo W por ejemplo, en A,
de tal manera que W pertenece tanto a la clase de X como a la clase de Y. Pero por lo que acabamos de ver, si W está en la clase de X es porque W se relaciona con X. De manera similar, si W está en la clase de Y es porque W se relaciona con Y. Y esto inmediatamente nos lleva a que la clase de W debe ser, por un lado, igual a la clase de X y por otro lado, la clase de W también debe ser igual a la clase de Y. De aquí concluimos inmediatamente que entonces las clases de X y de Y han de ser iguales. Voy a escribir entonces lo que acabo de decir. Tenemos que W pertenece a la clase de X, por lo tanto, esto inmediatamente implica que W se relaciona con X y como W pertenece a la clase de Y, W también se relaciona con Y. Pero esto nos lleva, según vimos en la propiedad anterior, nos lleva a que la clase de W es igual a la clase de X y también la clase de W es igual a la clase de Y. Y de aquí obtenemos que la clase de X es exactamente igual a la clase de Y. Bien, nos falta únicamente ahora probar que la unión de todas las clases de equivalencia debe dar el conjunto A sobre el cual está definida la relación. Pero este resultado también tiene una prueba muy sencilla. Si X es cualquier elemento de A, entonces inmediatamente por definición la clase de X es un subconjunto de A. Y por la propiedad fundamental de la unión, de aquí obtenemos inmediatamente que la unión de todas las clases de equivalencia es subconjunto de A. Por lo tanto, nos falta probar ahora solamente la otra contenencia. Veamos entonces que A está contenido en la unión de todas las clases de equivalencia. Bueno, si tomamos un Z arbitrario en A, nuestro objetivo es ver que Z pertenece a la unión de las clases. Pero esto lo podemos lograr de manera muy sencilla, notando solamente que Z pertenece a la clase de Z, según vimos en la primera propiedad que probamos para las clases de equivalencia. Y esto implica inmediatamente que Z está en la unión de las clases, porque pertenece al menos a una de las clases que estamos uniendo. Bien, esto completa entonces la prueba de las 4 propiedades fundamentales que tienen las clases de equivalencia. Quiero, por la importancia que tienen estas propiedades, insistir nuevamente en ellas. Entonces, aquí tenemos nuestra presentación. Lo que estamos diciendo es, si tenemos una relación de equivalencia definida sobre un conjunto, inmediatamente, por cada elemento, podemos construir su clase de equivalencia. Y estas clases de equivalencia tienen un comportamiento bien particular. Primero que todo, ninguna clase es vacía. No solo eso, a la clase de equivalencia de un elemento X, con toda seguridad, por lo menos siempre pertenece el mismo elemento X. Es posible que pertenezcan algunos otros elementos, eso dependerá de la relación, pero en todo caso siempre al menos X pertenece a su clase de equivalencia. Bien, por otro lado, clases de equivalencia que sean distintas inmediatamente son disjuntas, o lo que es lo mismo, si dos clases de equivalencia llegan a tener un solo elemento en común, automáticamente esas clases de equivalencia tienen que ser iguales. Por otro lado, si tomamos la unión de todas las clases de equivalencia, recuperamos el conjunto inicial sobre el cual está definida la relación. Y en cuarto lugar, tenemos que un par de elementos son equivalentes, es decir, un par de elementos están relacionados si y solamente si sus clases de equivalencia coinciden. Bien, hemos entonces presentado la noción de clase de equivalencia y hemos estudiado las propiedades fundamentales que tienen estas clases de equivalencia, y eso nos posibilita ahora sí tener las herramientas para definir la noción de conjunto cociente, que vuelvo a recalcar es una de las construcciones más útiles de toda la matemática. ¿Qué cosa es
el conjunto cociente de un conjunto A por una relación de equivalencia definida sobre A. Es una cosa muy sencilla, es simplemente la colección formada por todas las clases de equivalencia de los elementos de A. De manera simbólica lo tenemos acá en nuestra presentación, el conjunto cociente. Entonces, si tenemos una relación de equivalencia definida en un conjunto A, el conjunto cociente de A por la relación de equivalencia es el conjunto cuyos elementos son todas las clases de equivalencia de los elementos de A. Bien, ¿qué sabemos nosotros de esa colección? Precisamente lo que hemos dicho en el resultado previo. Esas clases de equivalencia son no vacías, así que un conjunto cociente es una colección no vacía de conjuntos no vacíos que cumplen con ciertas propiedades adicionales. Por ejemplo, esos conjuntos no vacíos son disjuntos 2 a 2. Y por otro lado, si tomamos la unión de todos esos conjuntos, recuperamos el conjunto A. Como vamos a ver, eso que acabo de decir es precisamente el hecho de que el conjunto cociente nos define una partición del conjunto. Este será el tema entonces de nuestra próxima sesión, en la que vamos a establecer la conexión que hay entre clases de equivalencia y particiones de un conjunto. Los invito entonces, como siempre, a que realicen los ejercicios de esta sesión y les deseo muchos éxitos y hasta la próxima. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.